Hey Extraordinarios, yo soy Paola del Castillo, ya está en cines Kingsman: The Golden Circle y en este video les daré mi opinión acerca de esta secuela. En el 2014 el director Matthew Vaughn nos sorprendió con Kingsman: The Secret Service, una película que desafiaba las expectativas del espectador en cuanto a las convenciones y el humor de una película de espías. Ahora este mismo director dirige The Golden Circle. La premisa de esta película es que todos los Kingsman han sido eliminados por un enemigo desconocido, así que Exy y Merlin deben viajar a Estados Unidos, donde se encontrarán con sus primos americanos, los Statesman, una organización similar a la de Kingsman, pero estadounidense. Así es como estas dos organizaciones se deben de enfrentar a este enemigo común. Lo primero que les diría antes de que vean esta secuela es que vean la primera parte antes. No es algo indispensable, pero algunos detalles específicos de la historia puede que ya se les hayan olvidado y en esta secuela asumen que la audiencia los recuerda. Algo que me gustó mucho de esta película es que mantiene todo el humor y lo irreverente de la cinta anterior. Mucho del humor tiende a ser absurdo y violento. También nos encontramos ante situaciones incómodas, casi al mismo nivel de la escena final de The Secret Service. Pero al final todo esto provoca risas en la audiencia. También las secuencias de acción están muy bien logradas, a diferencia de muchas otras películas contemporáneas donde todos son close-ups y cortes rápidos, donde no sabemos qué está pasando. Aquí sí tenemos secuencias de acción rápidas, pero es por el manejo de la cámara y no tanto una edición rápida para ocultar carencias. Además tenemos planos abiertos donde podemos presenciar coreografías bien planeadas y que no se contienen en el uso de la violencia. Solo que también hay momentos donde el uso de CGI es muy notorio y tantos efectos digitales te sacan un poco de la experiencia. Otra cosa que esta secuela logra muy bien es expandir y dimensionar más este universo al presentarnos a los Statesman, una nueva villana, nuevos gadgets, nuevas armas y más posibilidades para la posible tercera parte. La falla que vi en esta película es que el guión no es tan sólido y dinámico como en la primera entrega. En este caso introducen a muchos personajes y no todos tienen el desarrollo adecuado para que empaticemos con ellos o entendamos sus motivaciones. También en esta cinta tenemos nuevamente a un villano, bueno, a Julianne Moore como villana, muy exagerada y dramática, pero sus motivaciones no son tan sólidas como las de Valentine en la primera película. También esta secuela tiene muchas subtramas, pero no todas funcionan, lo cual afecta el ritmo de la película y hacen que a veces llegue a ser un poco aburrida. Para finalizar, puedo decir que me la pasé bien viendo esta película, tiene buenas secuencias de acción, bastante humor, la trama a veces se detiene un poco, pero la acción recupera el interés y la atención. En fin, si ustedes ya vieron Kingsman: The Golden Circle, díganme en los comentarios qué opinaron sobre esta película, si les gustó igual que la anterior, más o menos. Si quieres más nerdez, suscríbete a este canal, dale click a la campanita para no perderte ningún video y recuerda, ¿para qué ser un nerd si puedes ser un extraordinario nerd? Adiós. ¡Mua!